Bueno, muy bienvenidos al subsecretario de Educación del Ministerio, a la subsecretaria de Educación Parvularia. Le ofrezco la palabra al secretario por la cuenta. Gracias, señora presidenta. Cuenta, en primer lugar, la urgencia para 3 proyectos de ley. Uno, el de fomento de artes escénicas, carácter de simple, proyecto que ya fue despachado por esta instancia y que debe ser remitido a la Comisión de Hacienda, fue despachado en particular. Segundo, el que regula la exhibición y ejecución artística de los bienes nacionales de uso público. Y el tercero, el que establece la condición socioeconómica de los estudiantes a los que deberán otorgarles estudios gratuitos las instituciones de educación superior que accedan al financiamiento institucional para la gratuidad a contar del año 2019, de acuerdo a lo dispuesto en el título 5 de la Ley de Educación Superior. Luego, las excusas de 3 de los 4 invitados que habían sido convocados para esta sesión: del secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad, señor Carlos Enrique, de la intendente subrogante de Educación Parvularia, señora Irma Brantes, y de los representantes de la Asociación de Docentes Directivos Técnicos Pedagógicos de Valparaíso, en el cual, todos los cuales, junto con agradecer la invitación, solicitan si existe la posibilidad de concurrir en otra oportunidad a exponer ante esta comisión respecto a este proyecto de ley. Eso, señora presidenta. Muchas gracias. En el día de ayer, a propósito del proyecto del sistema de financiamiento solidario, adoptamos un acuerdo respecto de aquellos invitados que han sido propuestos por alguno de nosotros y que la Secretaría ha cursado ya en 3 oportunidades y que se han excusado por distintos motivos. El secretario les va a remitir cuáles son ellos de las propuestas que ha hecho cada uno de nosotros, y vamos a dejar hasta ahí porque ya se han hecho 3 intentos. Y yo lo que les pediría que para este proyecto, como tomamos el acuerdo de aprobarlo en general la semana pasada, pero abrir un periodo de audiencias, básicamente enfocados a directores y directoras, a los temas que aborda este proyecto, y Agencia de Calidad, Superintendencia, Consejo Nacional de Educación, etcétera. Si ya invitamos a la agencia, tenían un tema muy puntual ellos, en particular estaban en aniversario y seminario, pero lo vamos a invitar en una segunda oportunidad, y como este proyecto igual lo queremos sacar rápido, creo que ya 2 veces que invitemos a algunas organizaciones, un tiempo suficiente. Nosotros queremos invitar le hicimos llegar nosotros una lista de las directivos, ¿no? No, solamente fue el tema de que la sugerencia que usted hizo en la sesión pasada de invitar a la Asociación de Docentes Directivos de Viña del Mar, que también tenían dificultades. Y que ellos no podían venir en esta oportunidad, pero que también solicitaron ser recibidos en una oportunidad próxima. Y vamos a sumar a unas organizaciones de Santiago, son 3 directivos. Una organización, sí, Cecilia Brito y... nada más sobre la cuenta. El próximo miércoles 10. Sí. Porque el miércoles 10 vamos a hacer el informe de los días de conmemorativos. Tienes razón, entonces ahí lo coordinamos nosotros. El tema de los días es bastante corto, ¿no? O casi que lo podemos conversar entre nosotros antes. Sí, ayer lo que definimos de los 10 días que están en segundo trámite, priorizamos 6, y lo que acordamos como metodología fue que la Secretaría preparara un informe, como son 6, 3 cada uno, 3 el secretario, 3 el asistente del secretario, y ellos nos van a entregar un relato de 15 minutos respecto de estos 6 que fueron priorizados en el día de ayer, en los que estaba el Día de la Cultura Chinchorra, estaba el Día del Pampino, el Día del Peluquero, el Día del Futbolista Amateur, estaba también el Día del Rock Chileno, y falta uno. Eso. Entonces, sugerencias... pero, disculpa, senadora, pero además... queremos conversar entre nosotros un tema que es mucho más de fondo y que tiene que ver cuál va a ser el tratamiento que vamos a dar a la cantidad de días que llegan. De hecho, ayer vino el senador Navarro, que él también había presentado un día del conductor del transporte público. Entonces,
Entonces, respecto de eso, creemos que el Senado también tiene que generar una propuesta que tiene que ser mucho más integral para resolver cuáles son realmente admisibles o no, o si hay otra forma distinta en materia de descentralización. Senadora Fonbear. Presidenta, me parece muy bien que busquemos una política un poco más integral, incluso quizás antes de votar estos días, porque efectivamente cuando uno empieza a decir, ok, hay este día y este otro día, pero yo pensé que quizás era más corto lo que íbamos a ver ese día, entonces mi propuesta era que viéramos la primera parte de la sesión, el tema de los días, y la segunda parte de la sesión seguir estudiando este proyecto. Sí, por eso les pido que lo podamos ver nosotros con la Secretaría, porque si no tenemos una lista de invitados en la agenda de género, podemos cambiar el día de días para el martes y mantener el miércoles en este proyecto de ley. Pero les pedimos eso, lo vamos a resolver hoy día en la tarde. Nos toca acoso. Sí. Senador. Yo creo que también sería bueno conversar con la mesa, porque nosotros presentamos un proyecto, un grupo de senadores presentamos un proyecto por el Día de las Juntas de Vigilancia, a petición de quienes cumplen esta tarea y ocurre que yo no sé por qué razón lo mandaron a la Comisión de Agricultura. Perdón. Y entiendo que el proyecto del senador Navarro que crea y lo mandaron a transporte. Entonces yo tenía entendido que todos los proyectos que establecían un día venían a educación. Y nos hemos encontrado con esa sorpresa y no sé cuántos proyectos más andarán dando vuelta en otras comisiones, porque eso es lo que uno sabe nomás. Pero sería bueno que la mesa tenga un criterio, porque de verdad yo quedé sorprendido de que ¿Ese proyecto lo presentaron cuándo? muy pocos días, era 3 semanas. Más o menos, quizás incluso menos, no sé. Sí. Así como así es como la Comisión de Género le ha solicitado a todas las comisiones, tal vez le podríamos solicitar a la Secretaría que prepare un oficio a la Secretaría del Senado pidiendo que se oficie a todas las comisiones cuántos proyectos de días conmemorativos tienen en sus comisiones, ¿ya? Y de eso después solicitamos que revisemos el listado y solicitemos que algunos vengan a esta comisión. Senadora. Pero yo también agregaría en la misma línea el senador García un oficio al presidente del Senado o a la mesa, digamos, que los días los deriven para acá, porque eso es lo que corresponde. O lo conversa usted con el presidente, lo que usted estime mejor. Tengo dificultad, pero yo creo que también sería muy No, las dos cosas. Yo haría las dos que cosas. se definiera un procedimiento. Por eso. Claro. Pero ¿y si se hace Dos cosas. un solo oficio dirigido al presidente del Senado con las dos cosas? ¿Sí? ¿Se les parece? Lo acordamos. Para que se informe, que le solicita al secretario general que informe qué proyectos están en los días Sí, por y supuesto. que determine de qué... ¿Usted quiere un día? Pero tenemos que ver si está en el calendario escolar. Si no está en el calendario escolar. Subsecretario. Muchas gracias, Presidenta. No. Estoy muy lejos de buscar el día de... Todo lo contrario. Sí, todo lo contrario. El día que se va el subsecretario, el día que... solo un comentario en torno a esta discusión o a esta conversación de los días conmemorativos, que aprovecho de plantearlo porque creo que es interesante que es bueno que la Comisión tenga presente siempre que cuando se discuten estos días, muchas veces se traducen en definitiva en cargas específicas para los establecimientos educacionales. Generalmente va como acompañado de que el día de y los establecimientos deberán ese día hacer algo, y para que en el fondo, ya que están calendarizando y veo que hay muchos proyectos en esa lógica, que ojalá la Comisión tenga también siempre presente la importancia de respetar los espacios dentro de las escuelas y que no se traduzcan en términos generales en que los calendarios escolares terminen siendo en exceso influidos por tanta conmemoración. Muchas gracias, Presidente. Muchísimas gracias. Seremos muy rigurosos en los criterios de admisibilidad de algunas indicaciones. Bueno, esta sesión ha sido convocada con el propósito de escuchar las exposiciones sobre el proyecto de ley la ley miscelánea, que aborda distintos temas, entre ellos
carrera docente, docentes directivos, pero también aquellos referidos al reconocimiento oficial de jardines infantiles, y por eso que en el día de hoy la Comisión ha acordado escuchar a la subsecretaria de Educación para que usted pueda referirse particularmente a este capítulo del proyecto de ley misceláneo, en orden a conocer cuánto es el porcentaje de jardines infantiles y salas cunas que cuentan en el día de hoy con reconocimiento oficial, cuántas de ellas corresponden a jardines públicos, sean estos Junji, Integra, BTF, cuántos de ellos son jardines privados, y también conocer cuál es el plan que está detrás de esta decisión, porque uno dice, mire, vamos a postergarlo, pero lo vamos a postergar por una razón, no simplemente porque no tenemos una cantidad de establecimientos con reconocimiento, sino porque han habido dificultades y lo que nosotros vamos a hacer es superarlo a través de esto. La presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados conversamos largamente este punto. Y yo lo mencioné la sesión pasada porque la presidenta me señalaba que en esa oportunidad usted habría dicho que efectivamente este era un tema de recursos y que en los trámites sucesivos se iban a incorporar los recursos que permitían llegar a este horizonte de un avance significativo en materia de reconocimiento oficial. Entonces, si también pudiera hablar de aquello. Y un tema que preocupa, vinculado a este tema, es, dado que en carrera profesional docente señalamos que las educadoras de párvulo ingresaban a la carrera una vez que obtenían el reconocimiento oficial, ¿cómo se traduce aquello? Porque en el fondo esto también impacta desde el punto de vista de exigencias y beneficios para las educadoras, que es complejo. Subsecretaria, le ofrecemos la palabra. Gracias, presidenta. A ver, en primer lugar, yo creo que es relevante entender o explicarme, en el fondo, que el sugerir o el pedir el aplazamiento del reconocimiento oficial ha respondido a una evaluación responsable, acuciosa, de todo el proceso y con miras justamente a lograr el reconocimiento oficial en los próximos 3 años. Hemos recogido con atención las preguntas que ustedes hicieron la semana pasada a la ministra y aquí yo intento dar respuesta a todas. A ver, en agosto del 2011 la 20.529, la Ley de Aseguramiento de la Calidad, exigió el reconocimiento oficial para todos los establecimientos de educación, entre ellos los de educación parvularia. Para los colegios no era una novedad, porque los colegios han tenido que tener el reconocimiento oficial, bueno, no sé si siempre, pero desde hace mucho tiempo es una exigencia que tienen. Pero los establecimientos de educación parvularia efectivamente era una novedad. Y era una novedad tanto para los privados como para los públicos. Luego, eso no significa, y aquí esta es la primera frase que me gustaría como dejar claro, esto no significa que hasta este momento o hasta ese momento los jardines funcionaran sin ningún requisito de calidad. Yo creo que eso es un error pensarlo y hablarlo así. Porque lo que hacían era funcionar bajo las normativas de Integra, de Junji y los BTF bajo una normativa de un convenio de transferencia, que si bien es cierto sus requisitos no apuntan tanto a la calidad pedagógica, sí apuntan a requisitos mínimos. Lo que hizo la Ley de Aseguramiento de la Calidad no solamente fue exigir un reconocimiento oficial, sino que fue exigir, fue diseñar de alguna manera que la educación parvularia completa ingresara en este sistema de aseguramiento de la calidad, lo que significa, bueno, ustedes lo saben bien, en el fondo que llegue un momento en que se institucionalice lo mismo que a nivel escolar, con la incorporación de la agencia, de la superintendencia, con la existencia de los programas, de las bases curriculares, muchas de estas cosas que también existían de antes. Es decir, este año nosotros nos tocó impulsar las bases curriculares que se hizo en el gobierno anterior, un gran avance, pero no son las primeras habían hacía mucho tiempo, del 2002. Esto no es que por primera vez se esté haciendo todo esto, lo que se está haciendo es sistematizar.
Luego, en el reconocimiento oficial, concretamente, y en la autorización de funcionamiento, lo que se hizo también por un decreto, el 315, en el mismo agosto del 2011, fue describir cuáles serían las exigencias que tendrían los jardines infantiles para ser reconocidos. Eso quedó hecho el año 2011. Lo que ocurrió de ahí hasta marzo de este año que nosotros recibimos la subsecretaría fue encontrarnos con que teníamos un 3,8% de los jardines solamente públicos reconocidos, o sea, autorización de funcionamiento no había ninguno. Esos son los privados. ¿Qué dice la ley? ¿Autorización de funcionamiento ninguno? A marzo del 2018, ahora ya hay algunos. Es para los privados, sí. Es para todos los que reciben, exactamente. Ninguno. Esto a marzo de este año. ¿Qué dice esta ley? Esta ley dice que a 8 años después de la promulgación de la ley, en el fondo es la exigencia, por lo tanto eso es agosto del 2019. ¿Qué hicimos nosotros? Y aquí es donde me gustaría detenerme. En primer lugar, yo creo que quiero dar un contexto donde decir que con certeza, una pregunta que me han hecho, nosotros aseguramos que el 100% de los jardines van a estar reconocidos en diciembre del 2022 o con autorización de funcionamiento, y eso no es posible asegurarlo por lo siguiente. En primer lugar, hoy día hay un porcentaje de jardines infantiles, de hecho son 903 JUNJI, que son como un 8,3% en general, que son jardines CESI, jardines PMI, proyectos de mejora institucional, jardines sobre ruedas, jardines familiares. Son jardines alternativos. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Estamos buscando diseñar en equipo con la JUNJI, con la CEREMI, y con la superintendencia, con todo lo que corresponde, un reconocimiento distinto al reconocimiento oficial, porque el reconocimiento oficial habla de un montón de exigencias que de ninguna manera son posibles para esos jardines. Por otra parte, también nos vamos a encontrar, y eso es súper importante que todos lo sepamos, con jardines irreconocibles. Hoy día estamos intentando tener el catastro final, que son jardines, por ejemplo, que están en zona inundable. Pero la ciudad está en zona inundable. El reconocimiento oficial no lo van a tener, porque el reconocimiento oficial evidentemente exige que no estén en una zona inundable. Luego, cuando la ciudad está en una zona inundable, la pregunta es cuando, trasladamos el jardín, dejamos a la ciudad, o cuando me refiero a la ciudad me refiero a poblados también. Entonces ahí nosotros también vamos a hacer estamos terminando ya el levantamiento, y lo que pretendemos hacer es dar los reconocimientos parciales en esos casos, y que quede súper claro, que todos sepan, así como la ciudad tiene que saber, que está en una zona inundable. Esto además, convengamos que muchas de estas zonas inundables, etcétera, son cosas que han salido posterior al terremoto, al del año 2010. En fin, hoy día tenemos un montón de características que probablemente hay ciudades que no se hubieran construido donde están, pero eso también afecta, en este caso, a los jardines. Por lo tanto, ¿el 100% de los jardines quedará reconocido? No, no va a ser así. Sin embargo, creemos que la exigencia igual tiene que estar. Lo que nosotros tenemos que hacer responsablemente es generar los instrumentos necesarios para que aquellos jardines que sabemos, porque son alternativos o por este tema de que son irreconocibles, nosotros podamos dar ciertas garantías y tal vez plazos, estrategias para que esos jardines sean cambiados de lugar o lo que sea. ¿Qué es lo que hay hoy día? Hoy día tenemos, para entender bien, tenemos jardines JUNJI de administración directa, Integra. Los de Integra prácticamente todos son de administración directa, solo tiene 50 jardines que son como BTF. Y tenemos 1.700 jardines vía transferencia de fondos. Particulares pagados 1.000... ¿Con esto? Sí. Pero no, o sea, ahora al tiro. ¿Le sacamos fotocopia? Tengo uno. ¿Pero le podemos sacar fotocopia? Sí, pero después. ¿Después? Ya. Sí, para la otra voy a traer más. Toda la razón. No... Tiene toda la razón. Pero esto se los doy, ¿ya? De los de administración directa, de la JUNJI, hoy día hay esto es a hoy, un 30% con reconocimiento oficial. De los vía transferencia de fondos, un 0,23%. De Integra administración directa, un 14,4%. Particulares pagados, un 0,76%. Y por lo tanto, en total, hoy día tenemos un 6,36% de los jardines reconocidos y autorización de funcionamiento. En marzo teníamos un 3,8%.
Por eso también es importante decir que en este periodo, y yo creo que es lo que más avala que lo nuestro ha sido dedicarnos al reconocimiento oficial, es que hemos hecho un esfuerzo importante por lograr esto. Y esto ha significado, bueno, aquí viene todo lo que quiero decir. Las estrategias que queremos implementar debieran posibilitar un avance entre un 25 y un 30% anual. Eso es lo que estamos impulsando. Donde tenemos evidentemente mayor control y mayor capacidad de hacer esto más rápido es en la Administración Directa Junji e Integra. Pero también estamos haciendo esfuerzos muy importantes con las vías de transferencia de fondos. Por supuesto que con los particulares pagados también se está trabajando a modo de comunicar, de capacitar, de ayudar, etcétera. Importante decir que en este año hemos hecho 3 acciones concretas para lograr el reconocimiento oficial. Lo primero fue trabajar y flexibilizar el decreto 315 del año 2011 porque había exigencias para los jardines infantiles que tendían a estar más en la sintonía escolar. Y había otras que dejaban muy abiertos los temas. Por ejemplo, la exigencia de una sala de primeros auxilios. Eso en un jardín quedó estipulado de más de, no me acuerdo, 100 niños, por ejemplo, no estoy segura si ese es el número, se exigirá. Pero en jardines más pequeños, donde hoy día no solamente no usarían una sala de primeros auxilios porque no tienen tampoco quien la use, se convierte en una bodega ese espacio. Entonces, lo que hicimos fue trabajar en conjunto con las seremías, con la superintendencia, con las personas que habían hecho este decreto, etcétera, para hacer un reconocimiento oficial con exigencias que evidentemente aseguren calidad, aseguren los mínimos, pero que esté mucho más en sintonía a lo que es un jardín infantil, que muchas veces son pequeños jardines infantiles. Por ejemplo, de un detalle que me acuerdo siempre porque es bastante simple, es que, por ejemplo, tenían exigencia de tener pizarrón grande en todas las salas. Una sala cuna no le es molesto incluso un pizarrón, ¿no? Y tal vez si lo quiere tener que lo tenga. Me refiero a cosas que son así de poco importantes, pero que a veces traban igual un reconocimiento oficial. Lo segundo que se hizo fue implementar una plataforma digital que va a servir para el reconocimiento oficial de todos los establecimientos escolares. Se partió con los jardines, está funcionando desde ahora, desde septiembre, pero es para todos. Eso concretamente es una plataforma digital en la cual va a ser un gran avance en temas de tiempos y de burocracia, porque hoy día lo que hace un sostenedor es juntar 3 carpetas. El reconocimiento oficial para todos los establecimientos exige 3 carpetas, la jurídica, la pedagógica y la de infraestructura. Y lo que hace habitualmente un sostenedor es juntar todo lo que se exige en cada una de las carpetas y llevarla a la Ceremi. Yo que vengo del sistema escolar y que me ha tocado hacer muchas veces pedir el reconocimiento oficial, es de las cosas más tortuosas, porque entre otras cosas son carpetas que se quedan en una oficina y que mucho tiempo después recibes una respuesta y no sabes la trazabilidad, no sabes nada hasta que a veces te llega no a veces, pero tiempo después te llega una respuesta. Con esto, primero se va a asegurar que lo que yo estoy subiendo a la página y estoy subiendo el proyecto educativo, después no me pueden decir, usted no adjuntó el proyecto educativo, cosas que hoy día pasan. Segundo, lo puedo hacer directamente desde mi oficina, no me tengo que mover en el fondo a una seremía, y permite tener la trazabilidad de entender dónde está en ese momento la discusión de mi carpeta. Porque lo que uno hoy día no tiene como saber es dónde se quedó. Y en esto los trámites burocráticos de esta naturaleza muchas veces son muy complejos para los establecimientos educacionales porque sabemos que requieren de ciertas fechas para poder empezar a funcionar en marzo. O sea, hoy día hay un montón de exigencias. Por ejemplo, el reconocimiento oficial, si no se obtiene antes de junio, no hay posibilidad de partir en marzo siguiente. En fin, hay un montón de aspectos que el tener una plataforma digital realmente va a ser un gran apoyo para esto. Bien. Entonces, ¿qué es lo que ¿cómo se está trabajando ahora? En primer lugar, se está en revisión y modificación el convenio de transferencia de la Junji Integra, en asociación con los sostenedores, etcétera. Y en esta actualización del convenio se aprovechará de establecer que ciertos requisitos para otorgar el convenio deberán cumplirse
o sea, ahora, junto con el convenio, no necesariamente para el reconocimiento oficial. Porque este es un punto súper clave. Lo que exige, cuando uno dice vamos a aplazar el reconocimiento oficial, no quiere decir bajo ningún punto de vista que no sea exigible para hoy, para los jardines, tener, por ejemplo, un proyecto educativo. El reconocimiento oficial va a ser el momento en que te digan, esta es, el colegio, el establecimiento cuenta con esto, pero esto no significa que haya un montón de normativas necesarias que los jardines tengan que cumplir antes. Por otra parte está la plataforma digital. Por otra parte, hicimos un convenio con la educación pública muy al principio de año, donde comprometimos al director de la educación pública en dos cosas. Primero, que los FAEP fuesen también posibles para los jardines infantiles, particularmente los vía transferencia de fondos, porque son los que pertenecen los que van a pertenecer y pertenecen en el fondo a la educación pública. Y por otra parte, el acuerdo que hicimos con ellos, junto con que el FAEP sirva para los jardines infantiles, fue que la educación pública de alguna manera se tomara como prioridad el reconocimiento oficial de sus jardines, y para eso hemos hecho un trabajo súper concreto, que es ir a cada servicio local. Hemos ido al primero, Araucanía, faltan los otros 3. Tenemos totalmente levantado la necesidad que tienen estos jardines de la Araucanía, y el año 2019 el compromiso es que todos los jardines de los servicios locales, de los 4 servicios locales, estén con reconocimiento oficial. Eso sin perjuicio de que los otros jardines BTF del país puedan postular igual a los FAEP, y en eso los vamos a acompañar en esa postulación. Para la difusión de la normativa y de los lineamientos que regirán este proceso, se ha considerado también la necesidad de contar con más personal en las seremías, particularmente en las regiones. Porque hoy día también establecer el reconocimiento oficial, estamos hablando de un universo de más de 5.000 jardines, requiere personas disponibles para ir a visitar los jardines, etcétera. Y por lo tanto, en marzo del 2019 se espera ya contar con, y estamos haciendo un levantamiento de la necesidad real por regiones, pero con profesionales que apoyen particularmente en el reconocimiento oficial de los jardines en regiones. Por otra parte, otro aspecto súper importante es que la Superintendencia de Educación, que sabemos lo que corresponde es que entre en vigencia, la Superintendencia de Educación en estos días va a impulsar o emitir el primer reglamento que regula, de alguna manera, el reglamento interno que deben tener los jardines infantiles. Esto lo trabajamos en conjunto con la superintendencia. ¿Por qué es tan importante? Porque en este reglamento, que va a ser obligatorio a partir de marzo para los jardines infantiles y también para los privados, se exigen un montón de aspectos que son exigencias también del reconocimiento oficial. Por lo tanto, pensar que el reconocimiento, nuevamente, que los jardines, solamente cuando tengan que optar al reconocimiento oficial, se les va a ser exigible, por ejemplo, contar con protocolos de actuación frente a agresiones. Bueno, este es un manual largo que en su momento tendrán la oportunidad de conocer. Hoy día no está publicado, pero el superintendente lo va a publicar y lo va a comunicar prontamente. Va a hacer que los jardines evidentemente tengan que responder a un montón de exigencias. Todo eso está estimado para que empiece ya en marzo del 2019. De hecho, este reglamento se va a publicar muy luego. ¿Cuáles son los nudos críticos que hoy día tenemos? Por una parte, tenemos dificultad para regularizar requisitos de inmueble en lo referido a acreditación del comodato. Comprendamos que los jardines infantiles, hay muchos jardines muy antiguos. Los jardines infantiles, al carecer tal vez de una institucionalidad como la han tenido los colegios, han establecido, por ejemplo, jardines infantiles en sitios que son un comodato que nunca nadie regularizó, o que son terrenos que la municipalidad cedió y no existía normativa alguna. Por ejemplo, hoy día tenemos incluso jardines de los Meta construidos que no podemos recepcionarlos y por lo tanto no pueden funcionar, o sea, todo lo que implica, porque están en terrenos que no tenían las regularizaciones al día. Eso es lento. O sea, es muy lento, y en eso yo quiero que tengan la tranquilidad que se está trabajando, y se está trabajando por levantar uno a uno con las seremías de todas las regiones cuál es el proceso en que está cada uno de estos jardines. Por otra parte, las fundaciones de los BTF hay
8%, no me quiero equivocar en la cifra, pero después se las puedo corroborar, que son privados, o sea, son fundaciones. El resto son corporaciones y municipalidades. Bueno, de esas fundaciones, muchas no están constituidas con giro único, como lo exige hoy día la ley. Ya, ese también es un proceso en el cual estamos apoyando para que avancen. Pero también quiero decir, son procesos lentos. Y en esto yo no tengo ningún interés de decir lo que se hizo o no, pero la verdad es que nosotros nos encontramos en marzo con muy poco hecho en este aspecto. Nosotros llamamos a todas las fundaciones y nos dimos cuenta de que tenían este problema en particular. Y en eso hemos estado apoyándolos para que avancen. Lo que nosotros hemos dicho es que el aplazamiento va, pero que de ninguna manera nosotros, o sea, aquí estas cosas no se van a cambiar. O sea, la exigencia de tener giro único, evidentemente, va a ser exigencia. Por otra parte, también existe la carencia de en material, en coeficiente. Hoy día, si se hace exigible al tiro, hoy no todos los jardines cumplen con el coeficiente. Eso son dos temas, ¿verdad? Hay uno que podría ser económico, que el jardín no esté y por lo tanto hay que exigir que de alguna manera busque a los técnicos que necesita o educadores, pero también sabemos que puede ser que esté coincidiendo con un déficit. Por ejemplo, en Valdivia, efectivamente ahí tenemos un déficit declarado actual de 100 menos. O sea, hoy día los jardines de Valdivia saben que, y nosotros sabemos que tienen 100 personas menos en total de las que deberían tener para responder hoy día, porque no hay los profesionales. Claro, porque no hay los profesionales. Entonces, evidentemente también es un tema del cual nos estamos haciendo cargo. Generamos una mesa de trabajo con todas las carreras, con todas las universidades, para no solamente ver cómo impulsamos una vocación, sino que también cómo hacemos para hacer más atractiva esta carrera. Estamos trabajando también con los colegios TP, con los que estudian asistentes de párvulo, para impulsarla. Yo, de hecho, cuando estuve en Valdivia, fui a un TP que tiene técnico en párvulo y, claro, y lo más impresionante, eso sí, fue que de las de cuarto medio, 2 querían trabajar y el resto no quería, el resto de frontón quería irse a otras áreas. Entonces, bueno, es parte de lo que tenemos que hacer y este no va a ser un proceso rápido. Sin embargo, este motivo jamás hubiera sido el motivo para correr el reconocimiento oficial. O sea, evidentemente yo quiero decir que estos son nudos, pero obviamente este no era el motivo para correrlo. Por otra parte está el tema de la necesidad de los Ceremis, que esto es un nudo crítico también, de que necesitan tener más personas. Por otra parte, hay un cumplimiento de requisitos de infraestructura no menor, que tiene que ver con los permisos del DOM, del MinSal, etcétera. Y aquí hay un punto súper relevante también. Hay una disparidad de criterios enorme. Los que hemos estado en colegios sabemos, y yo lo digo personalmente, a mí, cuando yo sabía que me iba a venir a fiscalizar, uno ya se conocía los nombres, fulanita o fulanita, uno decía, tengo la probabilidad de que me vaya bien y de que me vaya mal. Así era, definitivamente. Y esto, a pesar de todas las capacitaciones que hemos hecho capacitaciones en regiones, capacitaciones online, capacitaciones de todo tipo, para aunar criterios, sigue siendo difícil. Y sigue yendo el fiscalizador y usa su criterio porque, lamentablemente, no todo es tan, a pesar de que se trata de normar, no es solamente un checklist. ¿Qué hicimos en la modificación del decreto? Por ejemplo, uno de los temas que causaba grandes rechazos era las vías de evacuación, porque unos las consideraban, me acuerdo perfecto de uno, que tenía un tobogán, que tenía una pendiente que al fiscalizador le pareció que los niños al caer ahí se iban a matar, no sé. Y por lo tanto, entonces lo que nosotros exigimos fue que no fuera el fiscalizador el encargado de decir si eso era o no, sino que fuera alguien, un prevencionista de riesgo. Porque, de hecho, en ese jardín ocurría lo siguiente. Dada la dimensión del jardín, se hizo la pendiente lo más plana posible, pero finalmente hay un espacio. Y lo que dijo el prevencionista de riesgo, evidentemente, no es la ideal de las vías de evacuación, pero cuando tú no tienes otra, tienes que tener una vía de evacuación que cumpla con los mínimos, y esa cumplía con los mínimos. O sea, y primero, además nos explicó, primero se tiene que ir por la vía de evacuación la educadora de párvulo y ella está recibiendo, y evidentemente, aunque no sea lo ideal, si cumple con los mínimos, no tenemos por qué nosotros, personas que no entendemos bien del tema, rechazar o no algo. Es por eso que en este tema
Estamos trabajando fuertemente en aunar criterios. Hemos estado haciendo videos, por ejemplo, de lo que sí, de lo que no, para ayudar a los que van a los jardines. En los presupuestos, siguiente, porque esto es parte de la pregunta. A ver, han preguntado por qué esto no está con ley no viene con informe financiero. Esto es una prórroga, por lo tanto no tendría por qué venir con informe financiero. Y cuando se determinó esta ley tampoco venía con informe financiero. Porque lo que se espera es que de los mismos recursos de la Junji e Integra, de los recursos de la educación pública, puedan, así como hay recursos para la infraestructura de colegio, también para los jardines. ¿Qué es lo que estamos haciendo? De los recursos del FAEP, primero se pueden destinar a los jardines, que esto es algo que hasta ahora no se podía. Y de los 255.000 millones que tiene el FAEP, 164.000 son concursables. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es apoyar a los sostenedores de ETF, a los de las municipalidades y a los de las fundaciones, a que postulen a estos fondos. La Junji para el próximo año, esto espero que ya esté aprobado en presupuesto, pero o sea, estos son los números previamente, sí. 14.000 millones para 35 proyectos de inversión bajo el programa regular de conservación de infraestructura y el resto para reconocimiento oficial también. La Junji es la que más ha avanzado en reconocimiento oficial. Integra 14.000 millones que también para conservación y para el reconocimiento oficial de 500 de sus jardines. Esto es para el año 2019. Hay que reconocer que Integra tenía el catastro muy bien hecho, entonces Integra pudo poner una cifra muy exacta y muy bien hecho. Junji ha sido un poco más lento, hemos tenido un año de cambio en la Junji y esperamos ya para el 2020 tener o sea, no es que esperamos, sino que el 2019, de hecho este año ya vamos a tener un catastro mucho más real y poder proyectar bien lo de Junji en los siguientes años. Sin embargo, Junji igual, a pesar de tener un catastro menos acucioso, ya tiene un 30% de sus jardines reconocidos. Y eso, y lo del reglamento de la superintendencia que lo expliqué hace un rato. ¿Cuál es, a nuestro juicio, aquí son varios temas los que me gustaría volver a destacar? El reconocimiento oficial va a ser exigible un montón de normas, tanto jurídicas, pedagógicas y de infraestructura, en este caso esperamos a diciembre del 2022 como fecha tope. De ninguna manera eso hace que no sean exigibles antes muchas de ellas, porque por una parte están los convenios vía transferencia de fondos, está lo que actualmente hace la Junji Integra. O sea, cuando uno va los jardines Junji Integra tienen fiscalización propia, tienen un montón de exigencias pedagógicas, jurídicas, por ejemplo, la idoneidad docente está exigida por la Junji Integra y por los BTF, la idoneidad moral también. Por lo tanto, aquí establecer que no es que se está diciendo no habrá ningún requisito para funcionar. Lo que se está diciendo es que el reconocimiento oficial como tal, que nunca se había exigido en los jardines, va a ser exigible, está como sello, a diciembre del 2022, porque no hay posibilidad de tenerlo antes. Por otra parte, entra la circular de la superintendencia, que va a ser exigible de otra forma, o sea, también con fiscalización externa, un montón de requisitos. Por otra parte, se están destinando fondos ya para el 2019. Nuestra proyección es ir a un ritmo de un 25-30% año a año. El compromiso con la educación pública ha sido desde el primer momento y en eso estamos seguros que va a ser un buen avance. Y creemos que hoy día se están dando todas las condiciones para que los jardines efectivamente puedan acceder al reconocimiento oficial o autorización de funcionamiento. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Se ofrece la palabra. Consultas, comentarios. Senadora. Gracias, Presidenta. Saludar a ambos subsecretarios y agradecer el informe que se nos ha dado y plantear algunas consultas bien específicas. Uno es, en el caso del FAEP, ¿esto significa que hay cambios en la glosa de presupuesto del FAEP o de la ley de presupuesto o cómo en el fondo esto se materializa de que ahora se pueda gastar estos fondos, invertir estos fondos en el reconocimiento oficial? Eso primera pregunta. La segunda es si es que nos pudieran hacer llegar también los números no solamente globales, sino que también a nivel regional. O sea,
quebrado a nivel regional, cosa de que uno también pueda revisar cómo está la propia región y dónde están los desafíos que uno tiene en el territorio. Y que lo acordemos el oficio, ¿les parece? Esto lo transformo en oficio y le agrego los que si nos pudieras dejar... O sea, eso espero que nos los deje y que nos agregue en un oficio o lo antes posible, digamos, el tema por regiones y por dependencia en el fondo. Luego, evidentemente que es un desafío grande, siempre lo hemos sabido, de hecho, y preguntar, subsecretaria, si es que es posible de que, yo sé que esto es una exigencia quizás fuerte, pero creo que siempre es bueno ponerse metas. O sea, decir, ¿sabe qué? Nosotros tenemos la meta, ahora que más o menos le tomaron el ritmo, la capacidad que tenemos de ir traduciendo esto en un aumento de reconocimiento oficial, de que tengamos una meta anual. ¿Por qué le digo esto? Porque esto nos permite... ¿Lo dijo? Sí, 25-30% anual de avance. Ya, se me pasó. Entonces, entonces lo retiro y qué bueno. Ya, porque qué bueno, entonces cambio y la felicito porque eso nos permite a nosotros también ir revisando año a año qué es lo que, cómo vamos cumpliendo y esa meta traducirla nosotros también a nivel regional. Porque eso nos permite a nosotros en nuestro territorio, los demás senadores en su territorio, decir, sabe que estamos bien o estamos mal, o hay que apretar las clavijas, o sabe que tenemos acá un municipio que no está cumpliendo, o tenemos otro municipio que sí está cumpliendo mejor cuando no estamos con servicios locales. Me preocupa, sí, y no sé cómo se puede, de alguna manera, impulsar más el tema a nivel privado, porque aquí hay una cosa que uno dice, ok, a nivel privado los estamos impulsando, apoyando. No se puede hacer quizás una cosa como un poco más fuerte, digamos, para lograr esto, de que quizás la Intendencia de Educación Parvularia, en sus visitas que haga a los jardines infantiles privados, insista en este tema. O sea, que sea parte del protocolo de cuando voy al jardín infantil decirle, mire, usted está sin la... me olvida siempre la palabra porque no es reconocimiento oficial. Autorización. Está sin la autorización de funcionamiento y está en falta. Porque lo que no nos puede pasar, espero yo, o sea, y ahí también ponerse de alguna manera... Yo sé que no depende del ministerio eso, pero ponerse una meta de cómo queremos ir logrando también la autorización a nivel privado, cosa que lleguemos efectivamente al 2022 con números razonables y que uno lo pueda ir diciendo que yo no sé también, de pronto esto sirve cuando uno lo hace público, ¿ah? ¿Qué jardines infantiles están sin autorización en este minuto? Esa es probablemente la presión más grande que tengamos para que el sector privado también se movilice para lograrlo. Entonces, no sé si es que incluso uno pudiera decir, porque esto es una información que les debiera llegar a los padres también, porque al final del día nosotros esto lo hicimos a raíz de ciertas irregularidades en los jardines infantiles privados, hace ya varios años, y la razón por la cual se hizo fue justamente hacerse cargo de eso. Entonces, mi pregunta es, quizás podríamos incluso presentar indicaciones en ese sentido, decir, si es que después de cierto tiempo esto no se va cumpliendo, los padres tienen que saber de que está sin la autorización y está sin el reconocimiento oficial, cosa que eso sea un incentivo positivo para que vayan cumpliendo lo que tienen que cumplir porque está en la ley, porque no puede ser de que porque nadie lo hizo, ¿me entiende? Entonces, que esto pueda de alguna manera ser público y llegarle a los padres desde la superintendencia, que sea un dato cuando uno elige un jardín infantil. Para los padres y apoderados, porque hoy día dice, bueno, el jardín infantil existe, por lo tanto
ergo tiene que estar cumpliendo. Y no es así necesariamente. Entonces, por eso quizá sería positivo ir hacia la información de los padres y apoderados en este sentido. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. No sé si quiere... Yo mantengo la pregunta inicial solamente. ¿Cómo se compatibiliza esto con el retraso de la carrera para las educadoras? Es un tema súper importante que se me olvidó contestar. Lo que estamos haciendo es que efectivamente para las educadoras, en el fondo, quede un transitorio. Esto es un tema que se ha conversado desde el primer momento para que efectivamente ellas puedan ingresar sin ningún problema a la carrera docente. Tienes razón, o sea, deberíamos ponerlo acá a lo mejor. Es que bueno, es un tema que tenemos que revisar porque entiendo lo que no me... Y que ya estaba, parece, puesto así. Entonces, creo que estaba puesto así cuando lo revisamos, pero tal vez es bueno volver a aclararlo acá porque la idea es precisamente que no queden fuera de ninguna manera de la carrera docente por no estar con el reconocimiento oficial. Yo creo que ese fue un error más en el tema de carrera profesional docente, porque a los profesores no se les hace exigible condiciones que no son atribuibles a ellos. Y en este caso lo dejamos vinculado al reconocimiento oficial. No, yo creo que no tenía ninguna razón. Yo creo que no tenía ninguna razón. Y entonces yo creo que sería importante en esta miscelánea, como corrige temas de carrera profesional docente, mirar ese tema. Subsecretario. Hay que verlo en detalle, no lo he revisado yo en detalle, pero yo tengo la impresión que efectivamente algo se puede ordenar bien, porque la restricción del reconocimiento oficial, en el fondo lo que dice la ley 20.529 es que si al plazo que ahí se fijaba y que ahora se quiere prorrogar, no tienen el reconocimiento oficial, dejan de recibir recursos públicos. Y por lo tanto, uno podría perfectamente engarzarlo con la prórroga y que sigan manteniendo la posibilidad de incorporarse a la carrera. O sea, creo que nosotros lo creo teníamos... que no es difícil de engarzar. Creo que algo se puede arreglar fácilmente. Revíselo porque lo que señala es que para el ingreso de las educadoras de párvulo a la carrera docente se hace una vez que el establecimiento donde ellos trabajan obtiene el reconocimiento oficial, pero es para la carrera. Entonces yo creo que ahí hay un problema de origen. Senador, ofrezco la palabra. El senador José García Ruinot. Presidenta, yo cuando escuchaba a la subsecretaria que se refería a que hay jardines infantiles que difícilmente van a obtener el reconocimiento o derechamente no lo van a obtener porque están en terrenos inundables, en fin, es verdad. Y es cierto de que, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda ha construido una cantidad se han construido poblaciones enteras, 1.000 viviendas, 2.000 viviendas, en lugares que son igualmente inundables. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo se han podido destinar recursos públicos importantes para la construcción de viviendas? Y el jardín infantil no se puede regularizar, el cuartel de bomberos no se puede regularizar, la iglesia que está ahí en ese mismo poblado no se puede regularizar. O sea, de verdad que se presentan situaciones que uno no entiende. Y por eso es que hemos tenido que dictar ley de regularización de loteos, regularización de... ¿Se acuerda que sacamos una ley para facilitar a los bomberos que regularicen sus cuarteles? Sacamos, el Ministerio de Vivienda inició un programa durante la administración pasada porque están dentro del Ministerio de Vivienda los programas de mejoramiento de la vivienda, pero nos encontramos con que había miles de viviendas que nunca habían sido recepcionadas por las direcciones de obra, o sea, no tenían existencia legal esas viviendas y como no tenían existencia legal no podían participar de un programa de mejoramiento. Y entonces el Ministerio de Vivienda tuvo que empezar a destinar recursos para que primero se regularizaran para que junto con el programa de mejoramiento al mismo tiempo se regularizara. Y ahí nuevamente nos encontramos con viviendas que están en las famosas zonas de inundación.
esto además tiene que ver un poco con el calentamiento global, la falta de lluvia, porque las zonas que están declaradas inundables, muchas de ellas vienen de hace 50 años atrás, hoy día ya no se inundan. No, porque llueve menos, los cauces los cauces de agua han cambiado, en fin. Entonces, yo simplemente quiero decir de que si es necesario desde el punto de vista de regularización de infraestructura, tener una ley especial, piénsenlo, véanlo y lo podemos tramitar aquí en el Congreso. Hemos tenido varias leyes que facilitan la regularización de la infraestructura, viviendas, bomberos, loteos, etcétera, porque de repente uno se encuentra con situaciones que a la luz no a la luz, sino que si uno aplica estrictamente las normas de las direcciones de obra, la Ley General de Urbanismo y Construcciones, no van a tener reconocimiento. Y yo creo, como decía la presidenta, la senadora Fonbar, los papás, y uno mismo entiende, bueno, yo tengo entendido que este edificio no tiene recepción. ¿Es verdad? No tiene. Entonces, ¿alguien se imaginaría eso? No, imagínate que ocurra con los jardines infantiles. Entonces, cuando ocurre una desgracia es cuando uno dice, oye, no, si ese jardín, claro. Entonces, si fuera necesario una ley, piénsenlo, véanlo y lo podemos hacer y sacar... desde el punto de vista de la infraestructura, me refiero. Muchas gracias. Subsecretario. La senadora Fonber, por su intermedio, preguntó por el FAEP y si acaso como la glosa que se propone en... Sí, la glosa del FAEP que se propone en este proyecto de presupuesto lo contempla expresamente. Y quisiera agregar también a lo que señalaba por su intermedio el señor García, que no solo esa es una dificultad que tienen los jardines infantiles, a nosotros nos toca a veces es súper duro tener que rechazar, por ejemplo, solicitudes a veces de ampliación de establecimientos que son de buena calidad, tienen buenos resultados, las comunidades son las que presionan porque los mismos colegios crezcan y resulta que hay que rechazarles esa solicitud porque no cumplen con estos requisitos que tienen que ir más bien con otras normas que uno entiende que tienen un sentido, pero que a veces dificultan, y hay muchos establecimientos que pasan 1 o 2 años financiando ellos mismos la operación sin recibir subvención, precisamente, y estamos hablando de infraestructuras que son de primer nivel en algunos casos, entonces, pero por razones más bien muy técnicas o de a veces... normativas un poquito antiguas, se genera un efecto que es muy negativo. Entonces, la verdad que es súper interesante poder revisarlo en conjunto. Yo, además de estos temas, quisiera felicitar el trabajo de enfrentar el tema del reconocimiento con criterios distintos, porque cuando uno mira... claro, está el decreto 315 del 2011, pero está después el del año 2012. Después yo he revisado información de la subsecretaria anterior del año 2016 respecto de instrucciones en materia de reconocimiento oficial. Pero uno dice, el Chile real no es ese. El Chile real es que uno tiene comunidades que son comunidades rurales. Y por lo tanto tienen un sistema particular de alcantarillado, se suman y entonces espero no decepcionarme, pero creo que lo que nos ha planteado de mirar reconocimientos especiales para los jardines alternativos es un buen paso. O sea, primero, reconocer que hay jardines alternativos. Uno puede tener una opinión de alguno de ellos, uno puede decir, bueno, ¿por qué tenemos tantos jardines alternativos? O sea, tantas modalidades de jardines alternativos distintos que podríamos concentrarnos en sacar lo mejor de cada uno. O sea, cuando uno mira los CESI, por ejemplo, y dice, en realidad... Esta modalidad aporta desde el punto de vista creativo porque llevan profesores de música, incorporan todo el tema de la creatividad que es maravilloso. Claro, pero uno también cuando mira los programas, los PMI, dice, bueno, entonces, ¿por qué los CESI no pueden estar hasta un poco más tarde? Y tienen que estar solo hasta después de almuerzo. Entonces, yo creo que ahí hay todo un tema que... No quiero en esto, sé que la tarea hoy día es el reconocimiento oficial y me parece que es bueno mirar
reconocimientos especiales, especiales, como decía el senador, desde el punto de vista de geográficas en las que está el jardín y el territorio en general. Y otra, este reconocimiento especial, porque a veces uno tiene la sensación de que inclusive al interior de las propias instituciones se mira como una segunda categoría a estos jardines alternativos y uno dice, en realidad, para esa comunidad rural es la gran oportunidad y por lo tanto uno debiera tener el mismo entusiasmo que ve en los jardines tradicionales, pero que le vaya bien en esa tarea. ¿Más consultas? La próxima sesión queremos dedicarla más bien al tema de carrera profesional docente. Entonces, ahí veremos cuándo invitamos al superintendente, porque él iba, o la intendenta de educación parvularia, porque estaba referido a este tema en particular. Así es que, muchísimas gracias, por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Muchas gracias. Vamos, voy para allá.